Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos en esta tarde de hoy. Vamos entonces iniciando ya a nuestro encuentro, nuestro espacio de escuela de oración. Ahí ya le voy a dar entrada a nuestro hermano Arturo, que nos va a acompañar en este caminar de la escuela de oración. Y vamos a ir preparándonos para iniciar con este espacio formativo para que sea el Señor dirigiendo nuestros corazones. Hola Arturo, mi hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, mi querido César, bendiciones y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en este momento donde quiera que se encuentren. Y vamos a disponernos en este momento de oración y de formación para iniciar de la mejor manera, orando y clamando la presencia del Espíritu Santo. Así que les invito a que allí en casa, donde quiera que nos sigan, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día maravilloso que nos concedes, en este domingo, día del Señor, queremos unirnos a ti, Señor, queremos adherirnos a ti, queremos acercarnos a ti, para que derrames sobre cada uno de nosotros la fuerza, la potencia, la gracia, el viento, la santidad de tu Santo Espíritu, Señor. Ven, Divino Espíritu de Dios, ven a llenarnos, ven a ungirnos, ven a renovarnos, ven a soplar sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven, Divino Paráclito del cielo, ven a traer brisas nuevas, ráfagas de conversión, de oración, de intimidad, de adoración. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos, ven y úngenos, ven y renuévanos. Ven, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros, Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Clamamos tu presencia, en comunión con toda la Iglesia universal, en comunión con todos los santos. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia, derrama tu gracia, derrama tu amor en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te lo imploramos, Señor. Por eso nos unimos con este canto para seguir clamando la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Hoy tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Queremos, al ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, Señor. Darte gracias, Señor, por tus maravillas, por tu fidelidad, Señor Jesús. Darte gracias, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Y como dice la Escritura, queremos proclamar tus grandezas, tus maravillas, tus proezas, tus portentos. Adorado seas, glorificado seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a cada uno de los lugares de las personas que nos están siguiendo. Ven a cada familia, ven a cada situación, ven a cada dificultad, ven a cada tristeza, a cada soledad. Ven, Espíritu Santo, ven a levantarnos, ven a sanarnos, ven a restaurarnos, Señor. Pero ante todo, Señor, ven, Espíritu Santo, imprimir en nosotros un carácter especial para interceder, para entender que cuando oramos por la humanidad, que cuando oramos por el otro, nos estamos ensanchando el corazón para ser receptores eficaces de tu gracia, de tu amor, de tu benevolencia, de tus promesas, de tu bondad, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Santo. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí
un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Inmediatamente tu espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, amados hermanos, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de la Escuela de Oración. En la primera enseñanza, hace 15 días, porque hace 8 días se había tenido el Congreso de Oración, pues habíamos hecho referencia a una introducción sobre qué es la intercesión y cuáles eran algunos fundamentos bíblicos de la intercesión. Para ello planteamos y proponíamos un lema muy interesante a partir de la escritura de 2 de Macabeos en el capítulo 13, versículo 15, lo que debiera ser la consigna de un intercesor. Este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. De tal manera que amar a los hermanos, amar a la gente, amar a tu prójimo, a tu familia, amar a una persona significativa en tu vida, es orar por ella. De allí se va a entender el tema de la intercesión. Y hablamos sobre algunas definiciones de la intercesión en la escritura y en la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. A su vez, nos introducíamos a ese modelo por excelencia de intercesión que era Moisés como modelo de oración en un principio bíblico que nos emite la figura de Moisés para interceder adecuadamente. Es decir, que nos ponemos delante de Dios siempre a favor del pueblo y que cuando estamos delante del pueblo siempre nos ponemos a favor de Dios. Es el principio que nos enseña la figura de Moisés acerca de la intercesión. También habíamos hecho un abrebocas de más o menos cuál iba a ser la estructura de estas enseñanzas. Pues fundamentalmente unas 12 enseñanzas acerca de la intercesión en la Sagrada Escritura a partir de personajes bíblicos importantes de la historia de la salvación. Para el día de hoy, que es nuestro tema 2, vamos a ver con el primer modelo de intercesión en la Sagrada Escritura. Y precisamente el tema es Abraham. Abraham como paradigma o modelo de intercesión. Entonces, sería importante, bueno, ahí tenemos unas diapositivas para que las personas también se vayan guiando y vayan tomando apuntes, porque seguramente repetir todos los textos bíblicos es un poco complejo, entonces, para que tomemos apuntes y sea más claro y más diáfano la enseñanza como tal. Bueno, para ello, entonces, vamos a recordar 2 elementos importantes de la intercesión, de la oración de intercesión en el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos, amados hermanos, que nuestra iglesia, nuestra fe católica está sostenida sobre un trípode, Un trípode es una base con 3 paticas, con 3 cimientos. Entonces, no puede faltar, no puede hacerle prioridad a uno y que los otros 2 no estén. Para que se sostenga, la fe católica debe estar sostenida sí o sí sobre ese trípode. Y ese trípode, uno es la Sagrada Escritura, el otro elemento del trípode es el magisterio de la Iglesia y el otro elemento es la sagrada tradición de la Iglesia. De tal manera que cuando vamos a abordar un tema de la vida cristiana, necesariamente se debe abordar ese tema en esos 3 campos, en la tradición, en la Sagrada Escritura y naturalmente en el magisterio de la Iglesia Católica. Y aquí tenemos un referente documental muy importante, es muy sencillo. Yo espero que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestras casas
bueno, no es muy costoso y además se puede leer paso a paso, numeral por numeral, para ir comprendiendo qué es lo que nos dice la Iglesia Católica. En el numeral 2634 les había dicho que el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en 4 partes. La primera parte relacionada con la fe, lo que creemos. La segunda parte relacionada con la liturgia o el culto, ¿cierto? Lo que celebramos. Y la tercera parte relacionada con la moral católica, que es lex vivendi, lo que vivimos. Y la última parte, que es a la que hacía referencia hace 15 días, es lex orandi, sobre lo que oramos. Y aquí en esta cuarta parte, la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia expresa las diversas oraciones que puede experimentar y puede conjugar la vida del cristiano. Y una de esas oraciones es precisamente la intercesión. Y en el numeral 2634 del Catecismo de la Iglesia Católica dice literalmente, que voy a ir resaltando algunas partes para ir explicando. Dice, la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Fíjense lo siguiente, la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Y dice lo siguiente, Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Y nos da 3 textos bíblicos para fundamentar esa afirmación de que Jesús es el único intercesor ante el Padre. Nos da Romanos 8:34, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y Primera de Timoteo en el capítulo 2 versículos del 5 al 8. Fijémonos, amados hermanos, que aquí pues se nos está diciendo que Jesús es el modelo por excelencia, casi que el único intercesor ante el Padre y de manera especial el único intercesor por nosotros los pecadores. Luego sigue el texto, es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Fijémonos aquí entonces en este numeral, amados hermanos, lo siguiente. Lo primero, que la oración de intercesión es una oración que nos conduce, que nos remite, que nos pone de cerca a la figura de Jesús. Es decir, un intercesor, una persona que ora por otros, una persona que clama por otros, una persona que constantemente está pidiendo a Dios por otros, está haciendo lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace, orar por todos. Continuamente en la Escritura, amados hermanos, se nos plantea la figura de que Jesús sube al monte y pasa toda la noche orando, de que Jesús ora, que ora con el Padre, que tiene diálogos extendidos con el Padre, porque Jesús entendía que en ese diálogo del Padre estaba su fuerza, su vitalidad, la manera de sostenerse de pie en la voluntad de Dios. Por lo tanto, el intercesor, cuando ora por otros, también está prolongando y emulando esa figura de Jesús que se une al Padre, que se hace uno con el Padre, que encuentra sus fuerzas con el Padre. Cuando somos intercesores, entendemos de que nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestro resguardo, nuestra garantía, nuestro consuelo, ¿quién es? Dios. Dios, amados hermanos, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú intercedes, te estás uniendo a Dios, como lo hace Jesús con el Padre. En segundo momento dice que es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. ¿Para qué intercedemos? ¿Cuál es el contenido de la intercesión? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de la intercesión? Y aquí es muy claro, dice, para interceder en su favor. Es decir, si estamos en una escuela de intercesores, en una escuela de oración, en un ejército de oración, pues fundamentalmente, ¿por qué debemos orar? Por el favor de la humanidad. En este caso, el padre Rodolfo nos invitaba a orar por nuestra conversión y la conversión del mundo entero, por el fin de la pandemia, ¿cierto? Y por la Iglesia Universal, por la conversión de todos los consagrados. Entonces, amados hermanos, siempre oramos buscando, reclamando y clamando el favor de Dios, el auxilio, la benevolencia, la bondad de Dios sobre su pueblo. Y lo tercero es que no solamente Jesús es intercesor, sino que también el Espíritu Santo es intercesor.
Él intercede en nosotros, como dice en Romanos 8, 26, 27, con gemidos inefables para que nuestra oración sea mucho más eficaz en favor de las personas. Entonces, amados hermanos, estamos en una realidad espiritual profunda. Ser intercesores es emular de una manera muy especial, desde una perspectiva espiritual, a la figura de Jesús, del Jesús orante, del Jesús que sube al monte, del Jesús que va al huerto de los olivos y suda gotas de sangre, del Jesús que exclama lleno de gozo: Padre, te doy gracias porque no le he revelado esto a los sabios ni a los doctos de este mundo, sino a los pequeños y a los sencillos. Es decir, que nos unimos a esa oración permanente y constante de Jesús. Y el segundo numeral al que quisiera hacer referencia, que es el 2635, acerca de la intercesión, lo podemos mover, César. El 2635 nos va a decir lo siguiente, para que tengamos muy en cuenta acerca de la intercesión. Dice, interceder, y dice, pedir en favor de otro, es desde Abraham, que es precisamente la enseñanza de hoy, el modelo de hoy, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Mire que, fíjense qué interesante, amados hermanos, este detalle. Una persona llena de misericordia, un corazón rebosante de misericordia, es una persona que intercede por otros. Pues orar por otros es no orar por mí únicamente, no orar por mis necesidades únicamente, sino a partir de la oración solidarizarme con las necesidades de la gente, de los otros. Y eso es una obra de misericordia. De hecho, es una de las 7 obras de misericordia. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Es decir, que la comunión de los santos, que es uno de los elementos, de los símbolos del credo, pues nos habla de que intercedemos los unos por los otros, oramos los unos por los otros. En la intercesión, el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás. Fíjense qué maravilloso. No oro por mis necesidades, sino que oro por las necesidades de otro. Oro por el que no ora, oro por el que no puede orar, oro por aquel que no le interesa orar, oro por aquel que no ha descubierto la riqueza y la grandeza de la oración. De tal manera que no oro buscando mi complacencia, mi beneplácito, mi placer, mi tranquilidad, mi interés, mi necesidad, sino que oro por otros, oro por los que no oran. Cuando tú y yo entendemos eso, Dios nos llena de gracia. Dice San Agustín en una de sus homilías, de sus discursos espirituales, que se ensancha el alma, nos hace más capaces de Dios, porque el orar por otros es una obra de caridad, que en el espíritu nos inflama y nos acerca más al corazón de Dios. Y dice, en la intercesión, el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2:4. Hasta rogar por los que hacen el mal. Por ejemplo, aquí habla de San Esteban, por ejemplo, el primer mártir, en Hechos 7:60, orando, ¿cierto? Perdónales porque no saben lo que hacen. Lo mismo hace Jesús en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjense todas estas realidades y estas riquezas de la oración que nos plantea el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, con esta introducción doctrinal vamos a la Escritura. Yo espero que, por lo menos, si tomamos apuntes de los textos bíblicos y de las ideas fundamentales de esta enseñanza, pues sería muy interesante también que tuviésemos la Biblia a nuestro lado para ir leyendo. En caso contrario, tomar apuntes de los textos y luego, en su momento de oración personal de intimidad, leerlos en oración, meditarlos, reflexionarlos. De allí entonces seguimos a la siguiente diapositiva, César. Vamos a los principios de la intercesión. Algunos principios de la intercesión, es decir, ¿qué debo tener en cuenta para interceder y cuáles son algunas características de un intercesor según el corazón de Dios que pertenezca a esta escuela de oración? Lo primero que debe tener en cuenta el intercesor es que Jesús es el intercesor por excelencia. Jesús es el que ora por todos, el que ora amando, el que amando ora, el que muriendo en la cruz ora, el que resucitando ora, el que haciendo milagros ora, el que en su encarnación hay una expresión de comunión con Dios. Todas las fases, palabras, gestos, actos, de manera especial su pasión, su muerte y su resurrección, son expresiones de intercesión de Jesús, de Dios,
que asume nuestra naturaleza para pedir en favor de todos, para interceder en favor de todos. Sabíamos que el segundo principio, como lo decíamos en la explicación, se ruega, se clama y se implora el favor de Dios. El tercer principio de la intercesión es que el Espíritu Santo intercede y fortalece nuestra intercesión. Por eso siempre iniciar en nuestras oraciones de intercesión pidiendo Espíritu Santo que sea el que incentive, sea el motor, sea el corazón de la oración, el Espíritu de Dios. Cuarto principio, la oración de intercesión es más poderosa y eficaz cuando se hace en comunidad. Este es un elemento importante. Si bien es cierto, Dios nos da autoridad para que cada uno de nosotros individualmente entremos a su presencia, al trono de su gracia, pues también él mismo nos ha dicho, por ejemplo, en Mateo 18:20, que cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo al Padre que está en el cielo, el Padre lo concede. De tal manera que si hacemos un ejército, y no solamente una persona que ore por todos, sino un ejército, es decir, una comunidad de intercesores, una comunidad de adoradores, una comunidad de personas orantes, que nos pongamos de acuerdo, como en Pentecostés, que estaban todos reunidos con un mismo objetivo. En ese momento nos ponemos de acuerdo con un mismo objetivo, que es orar por el final de la pandemia, por la conversión del mundo entero, por las necesidades de todas las personas que se acogen en nuestras oraciones. Pues Dios es mucho más preso a escuchar esa oración y a que sea mucho más eficaz la respuesta inmediata de parte del Señor. Bien, con esos cuatro principios nos introducimos entonces en Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, la figura de Abraham. Evidentemente no voy a leer ese texto que es muy extenso, pero voy a resaltar algunos elementos importantes. Nuevamente repito, para que lo tengamos en cuenta, escribamos el texto para que luego lo leamos en oración. Génesis 18, versos 16 al 33. Y de allí he extraído algunos versículos para orientar la enseñanza en función de Abraham como modelo intercesor. Lo primero es que cuando meditamos en la figura de Abraham como intercesor, nos debemos remitir a que Abraham era un temeroso de Dios, un temeroso de Dios. Y fíjense lo que dice Génesis 18, 19. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé. Es decir, que Dios te conoce, intercesor. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, como dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versos 10 y 11, que podemos entrar en confianza al trono de la gracia y hallar auxilio oportuno para nosotros. Cuando podemos entrar a esa presencia de Dios, Dios te conoce, Dios nos conoce. Por eso también dice Isaías capítulo 43, versos 1 al 4, que Él nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha rescatado, nos ha hecho suyos. Entonces, hermanos, Dios nos conoce. Cuando hay un intercesor, Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque es una persona que previamente y constantemente ha acudido a la oración. ¿Y cómo conocemos a Dios? Orando. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? Orando. ¿Cómo podemos descubrir el rostro íntimo, personal de Dios? Orando, siendo amigos de Dios. De esta manera, Abraham era un temeroso, es decir, una persona que no solamente buscaba guardarse para Dios, sino que también procuraba que los suyos también hicieran la voluntad de Dios. Dice, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino del Señor. Qué bueno, amados hermanos, tú mujer que nos escuches, que eres madre, tú que eres padre, los matrimonios que nos pueden estar viendo en este momento, recordar eso tan importante, que cuando hay un matrimonio, hay una persona que tiene intimidad con Dios, esta persona va a procurar que su descendencia, que sus hijos, ya es otra situación si ellos responden o no, pero por lo menos esa persona va a procurar a que sus hijos y a que la descendencia suya camine según los preceptos del Señor, la voluntad de Dios, los consejos del Señor. Entonces, el intercesor es por excelencia una persona temerosa. Y entiéndase ese temor de Dios como uno de los 7 dones del Espíritu Santo que meditamos en Pentecostés y que aparecen, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Y dentro de eso es el temor de Dios. Y ese temor de Dios es ese anhelo por hacer la voluntad de Dios y ese anhelo
por no querer herir, no querer romper, no querer violentar esa relación íntima de amistad con Dios. Entonces ahí tenemos el primer principio, amados hermanos, en Abraham, temeroso de Dios. Vamos al segundo elemento que nos enseña Abraham a la hora de interceder. Dice que es un testigo del poder de Dios. Y esto está en Génesis 18:22. Dice, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Ahora, ¿por qué afirmamos de que a partir de este texto Abraham se convierte en un testigo del poder de Dios? Fundamentalmente por lo siguiente: en la escritura y en la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica hay algunas cosas que significan, no solamente significan las palabras particulares de nuestra vida en Cristo y de nuestra fe en Cristo, sino que también significan las posturas y nuestros gestos. Por ejemplo, en la liturgia, el estar de pie significa estar de testigo, ser testigo. El hecho de que diga que una persona está de pie significa que esa persona es testigo. Cuando estamos sentados, por ejemplo, en la Eucaristía, significa escucha. Cuando estamos de rodillas, significa adoración, ¿cierto? De tal manera que cuando dice que en tanto que Abraham permanecía parado, es decir, estaba de pie delante de Dios, es decir, que Abraham estaba testificando, era un testigo de lo que Dios podía hacer por el pueblo. Cuando una persona se vuelve intercesora y Dios la llama al ministerio de la intercesión y esa persona coge ese llamado y hay una respuesta generosa a ese llamado, pues nos mantenemos de pie delante de Dios. Qué bueno que en las madrugadas, en las mañanas, al mediodía, en la tarde, en las noches, en el sagrario, en tu habitación, en la sala de tu casa, donde quiera que te encuentres, estemos siempre de pie delante de Dios, trabajando, estudiando, descansando, siempre de pie delante de Dios, es decir, como testigos delante de Dios y delante del poder de Dios de manera muy especial. Vamos a la siguiente diapositiva, que nos va enseñando el modelo de Abraham y nos dice lo siguiente, amados hermanos. Nos habla de un carácter. Un intercesor es una persona que tiene carácter. Dice, Abraham le abordó y le dijo, así que vas a borrar el justo con el malvado. Recordemos que este es en el contexto, cuando lo leamos todo el texto, es en el contexto de que Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra por el pecado y por la desobediencia y por la moralidad que se está viviendo en estas regiones. Y hay un carácter, dice, Abraham le abordó y le dijo, así que vas a borrar el justo con el malvado. Y uno dice, ¿cómo es que Abraham parece como soberbio y altanero? Porque Abraham le abordó, pero ¿le abordó a quién? Le abordó a Dios mismo. Es decir, el intercesor es esa persona que también, al estar de pie delante de Dios, tiene carácter para decir, Señor, cambia esta voluntad, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de mi familia, ten misericordia del mundo entero. Señor, quizás merecemos nuestros pecados y merecemos lo que nos está ocurriendo, pero tu voluntad, tu bondad es infinita, tu amor es para siempre y en ti no puede haber contradicción. En este caso dice, así que vas a obrar al justo con el malvado. Es decir, el justo es el que hace la voluntad de Dios. Y una persona que intercede es una persona que tiene ese carácter para hablarle a Dios de tú a tú, cara a cara. Por eso, obviamente, cuando Jesús, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, le dice a sus discípulos, en la última cena, le dice, yo ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Esa amistad implica esa capacidad y ese carácter para decirle de un amigo a otro amigo, en este caso, de un amigo criatura a otro amigo creador, a Dios mismo en Jesús. Y le vas a decir, Abraham le abordó y le dijo, así que vas a borrar el justo con el malvado. Lo cuestionó. El intercesor también hace eso. Señor, ten misericordia, Señor. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad, Señor? ¿Acaso no vas a tener misericordia de tu pueblo? ¿No vas a tener misericordia de nosotros, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de las personas que padecen violencia, hambre, necesidad, desesperación, angustia, aflicción? Eso es lo que hacemos en los momentos en que intercedemos. Clamamos a Dios con carácter y le pedimos a Dios con carácter, con determinación, con convicción,
que tenga piedad y misericordia de nosotros. Lo siguiente habla de la importancia del individuo, es decir, la importancia de que no es solamente el intercesor ora por la masa. Oramos por Colombia, no oramos por fulanito, fulanita, sino oramos por Colombia. Es decir, por entre más mejor, no necesariamente, porque vemos en la importancia del individuo que Abraham empieza a disminuir la cantidad de justos. Señor, si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, pues ten misericordia de Sodoma y Gomorra. Le dice, bueno, tendré misericordia. Luego dice, pero no, 45. Luego no, que 40. Luego no, que 30. Luego no, que 20. Luego no, con 10. Hasta que solamente sea uno. Porque para Dios es tan importante los 100, pero también para Dios es tan importante el uno. El uno. Cada persona es importante. Por lo tanto, si oramos por uno, es importante esa oración, es importante esa petición. Si oras por tu hijo, si oras por tu compañero de trabajo, si oras por tu esposo, si oras por un amigo, si oras por una persona en concreto que está pasando por una necesidad especial, a Dios le importa tanto orar por los 50 millones de colombianos o por los 7.000 millones de personas que somos en el mundo, como si oras por fulanito, fulanita con nombre propio, porque para Dios todos somos importantes. Y luego hay un elemento importante que no está en ese texto, pero que se va a relacionar con la intercesión que hace Abraham, que va a estar en Génesis 22:2. Y es que Abraham, como el intercesor según el modelo de Abraham, se debe volver un oferente. ¿Qué significa ser oferente? Es decir, el que ofrenda. Y observes el texto, Génesis 22:2. Toma a tu hijo, se le está diciendo Dios a Abraham, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Esto es fuerte. Este texto es fuertísimo. De hecho, ha servido para una reflexión teológica y filosófica interesantísima. Pero este texto es impresionante, porque si recordamos la historia de Abraham, pues Abraham era anciano, Sara estaba anciana, no podían tener hijos, hasta que Abraham tuvo un hijo con Agar, su esclava, y luego Dios le dio a Isaac, al que llamamos hijo de la promesa. Y uno se pregunta, pero si Dios mismo le dio a Isaac, ¿cómo es que le está pidiendo Dios que ofrezca lo más importante para Abraham, que era su hijo Isaac, el hijo tan anhelado, tan esperado, tan amado? Y sí, Dios se lo pide, pero fíjense la actitud, dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Mis amados hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios que siempre nos han enseñado, que está en Deuteronomio 6:4, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y como reza la descripción de ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y aquí Dios le pone una prueba fuerte a Abraham, una prueba para encomendar y para comprobar la generosidad y la obediencia de Abraham. Es decir, que también el intercesor tiene que ser sacerdote. Sacerdote es el que sacrifica. Y recuerda que tú y yo, por el bautismo, somos sacerdotes, reyes y profetas. Y como sacerdotes en condición común, es decir, tenemos un sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial del padre Rodolfo o de todos los sacerdotes que conocemos ordenados, sino ese sacerdocio común inherente a nuestra condición de bautizados, pues también nos llama a sacrificar. En este caso, Abraham le pide que sacrifique a su hijo amado, a su único hijo amado. Intercesor, persona orante que me escuchas, tú y yo también debemos de sacrificar. Y muchas veces Dios nos pide que sacrifiquemos lo que más nos cuesta, lo que más amamos, pero no solamente para desprendernos de ello, sino para corroborar de que Él, es decir, que Dios es nuestro número uno, que es el número uno, que es nuestra prioridad, que es nuestra plenitud y que por encima de Él nada hay. Siguiente diapositiva, y ahí encontramos entonces la respuesta de Abraham a esa petición, a esa expresión de sacrificio, de ofrenda que le pide Dios a Abraham, y es la obediencia. Dice,
Génesis 22:3. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Es decir, Abraham obedeció. Amados hermanos, intercesores, personas que estamos en esta escuela de oración, la obediencia, la obediencia, la obediencia es fundamental, la obediencia a Dios, la obediencia a la iglesia, la obediencia a la voluntad de Dios. Es difícil, cuesta, muchas veces es incomprensible, pero es la mejor, es lo mejor. La voluntad de Dios definitivamente es lo mejor. Así que Abraham se levantó de madrugada. Qué bueno que también pudiésemos emular como intercesores ese levantarnos de madrugada y orar y clamar y sacrificar y entregarnos y encomendar a Dios lo que somos, nuestra riqueza, nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra poquedad, y la ofrendamos como sacrificio a Dios para la conversión del mundo entero, para la salvación del mundo entero. Por ejemplo, les invito a que oremos también por la conversión de los consagrados, desde el Papa Francisco hasta el religioso de X o cualquier Y comunidad. Oremos por religiosos, sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales. Están necesitados de que nosotros como pueblo santo de Dios oremos. Muchas veces ante la escasez de pastores santos refleja la pobreza de oración que hacemos el pueblo de Dios por nuestros sacerdotes. Así que los invito a que sacrifiquémonos para clamar a Dios su bendición y su gracia, su auxilio y su benevolencia. Ser obedientes a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, a partir de la obediencia, que nos cuesta muchísimo, pues precisamente esa obediencia es la respuesta generosa al plan de Dios. Es una respuesta generosa al querer de Dios. Es una respuesta generosa al plan salvífico de Dios. Ser obediente siempre. Hay una expresión de un gran santo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica del siglo II después de Cristo. Se llama San Ignacio de Antioquía, un gran padre apostólico de la Iglesia. Y San Ignacio de Antioquía decía lo siguiente: el que obedece al obispo obedece a Dios, y el que desobedece al obispo obedece al diablo. Y fíjense que es fuerte esa expresión: el que obedece al obispo obedece a Dios, el que desobedece al obispo obedece al diablo. De tal manera que debemos ser muy obedientes, obedientes a las instrucciones de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, obedientes a la voluntad de Dios, obedientes a nuestros pastores, a nuestros ministros, obedientes al querer de Dios en nuestra vida. Y esa obediencia implica sacrificio, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queramos, lo que pensamos, nuestros criterios, pero el intercesor es el que antepone sus criterios para hacer en su vida la voluntad de Dios. Recordemos siempre la triple característica de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Siempre, siempre la voluntad de Dios será lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Así en el momento no lo comprendamos, siempre será lo mejor. Entonces, amados hermanos, de esta manera nos vamos aproximando y hemos procurado desarrollar con cierta rigurosidad el modelo de intercesión en Abraham. Abraham, recordemos que Abraham, cuando Dios lo llama de la tierra donde vivía, dice Ur de Caldea, ¿cierto? Ur de Caldea, y Génesis capítulo 12, y le dice: Abraham, vete a una tierra que yo te mostraré, una tierra desconocida. Y uno dice, pues por eso Abraham es el padre de la fe, porque sin ver, sin conocer a Dios, sin tener una experiencia de Dios, si Dios le habla e intuye que es el Dios vivo en medio de una sociedad, un mundo politeísta como el que tenía Abraham en ese momento, reconocer de que en todos esos dioses con D minúscula le habló el Dios con D mayúscula, el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios santo, y le dice: vete a una tierra que yo te mostraré, y aún así lo hace. Es decir, ese es el obediente. Por eso también decimos que Abraham es el padre de la fe, de la fides, de la obediencia. Es el padre de aquellas personas intercesoras
que se unen al plan de Dios y que hacen el plan de Dios el plan de su vida, la dirección de su vida, el propósito de su vida. Ese es el modelo de Abraham, amados hermanos. Y a Abraham Dios le da una promesa muy grande. Dice, abre tu boca y a quien tú bendigas, Génesis 12:3, yo bendeciré. Y a quien tú maldigas, yo maldeciré. Por supuesto, nosotros como intercesores bajo este modelo de Abraham, pues vamos a abrir nuestra boca para bendecir, para bendecir. Padre, bendecimos nuestra tierra, bendecimos la humanidad, bendecimos a Colombia, bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestros trabajos, bendícenos. Es decir, que siempre nuestra oración va a ser una oración buscando el favor de Dios, la bendición de Dios, el auxilio de Dios que tanto necesitamos. ¿Cierto? Como dice Segunda de Crónicas en el capítulo 7, verso 14, Señor, nos volvemos a ti para que sanes nuestra tierra. Y nuestra tierra, nuestra humanidad, nuestro mundo necesita ser sanado por Dios, porque lo hemos herido con nuestro pecado, con tantas situaciones, acontecimientos, momentos de la historia en las cuales estamos heridos. Muchas veces escuchaba a otras personas que decían que esta pandemia es fruto de la enfermedad que le hemos ocasionado al planeta mismo con tanta contaminación, manipulación, en fin. De tal manera que debemos volvernos a Dios, hermanos, acercarnos al trono de Dios permanentemente, constantemente, y clamar su auxilio, su bendición, su gracia. Este es el modelo, hermano, de Abraham. Este es el modelo de intercesión según Abraham. Ponerse de pie y continuar. Fíjense que a continuación, entonces, para luego ya pasar el momento de las preguntas, les voy a dejar una tarea muy importante para que voluntariamente y en la medida de nuestro tiempo, pues la podamos hacer para que nos vayamos formando y tengamos una secuencia de a dónde vamos con esta temática. Recordemos la primera enseñanza. La primera enseñanza hace 15 días, pues hacíamos una apertura sobre las nociones de la intercesión, los parámetros de la oración y los modelos de la oración de intercesión. Ya hoy propiamente arrancamos con Abraham y luego ya seguiremos una secuencia de unas 12, 13 enseñanzas en modelos bíblicos acerca de la intercesión. Y fíjense que para tener presente cada personaje y cada modelo de oración, pues voy a plantear una pequeña tarea para que cada uno de nosotros la haga en el transcurso de esta semana y oremos. Y estos sean momentos prácticos para incrementar nuestra oración, para incrementar nuestra intercesión y para que vayamos creciendo. Recordemos que ¿cómo se gana un espíritu de oración e intercesión? Orando. Es decir, no valen las instrucciones, las conferencias, las predicaciones, los libros, los planteamientos teológicos, no. ¿Cómo se crece en el espíritu de intercesión y cómo se crece en el espíritu de oración, en el carácter profético de intercesión? Orando, intercediendo. Entonces, acrecentamos nuestra oración en la medida que oremos. Entre más oremos, pues mayor capacidad nos va dando Dios para interceder, hasta que llegará un momento en que ya no baste el tiempo cronológico, sino que sea la profundidad, que luego será un tema más adelante para desarrollar. Entonces, 5 puntos para desarrollar, sencillo, lo podemos hacer en nuestra casa en el transcurso de la semana. Lo primero, leer Génesis en el capítulo 24, versos del 1 al 67. De hecho, es todo el capítulo 24 del libro del Génesis, leerlo, primero orar antes, pedir Espíritu Santo antes de leerlo en silencio, y coger la Biblia y leerlo despacio. Yo sé que algunas personas me dirán, venga, yo leo, yo no entiendo nada de eso. No, léelo. Solamente el hecho de leerlo es un principio de la acción de Dios en tu vida. Leerlo despacio, meditadamente. Y vas a tomar en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de leerlo. Entonces, no solamente orar en primer momento, tener la escritura, la Sagrada Escritura, pero tener también una libreta de apuntes y algo con que escribir. Y dice el segundo punto, señalar los personajes que aparecen en el texto, es decir, en ese capítulo 24, qué personajes aparecen nombrados allí. Lo tercero, leyendo ese capítulo 24, cómo se manifiesta la voluntad de Dios en el texto, es decir, qué hace Dios y cómo se manifiesta su voluntad en el texto. Lo cuarto que podemos hacer es cuál es la enseñanza que te deja, cuál es la enseñanza para nuestra vida espiritual, qué nos enseña ese texto.
Y el quinto y último elemento que lo podemos hacer y que debíamos ya estar haciendo, nos dice, ora, clama, intercede por todos. Al menos 20 minutos esta semana, ¿cierto? Sacar un día para orar y para interceder por la humanidad, por Colombia, por el mundo entero, por tantas personas que están pasando necesidades. Que Dios tenga piedad y misericordia por todos. De tal manera que este es el deber, la tarea para nuestro tercer encuentro, ya que será Dios mediante el próximo domingo. Entonces yo creo que ya queda abierto, César, el espacio de preguntas para nuestros hermanos que nos siguen, a ver qué podemos responder y luego ya terminar con la oración, me imagino. Bueno, Arturo, muchas gracias, mi hermano. Qué bendición. Bueno, vamos entonces a presentar ya algunas preguntas que ya han ido haciendo en esta tarde, bueno, noche allá donde tú estás. Le damos las gracias a Arturo allá. Arturo, son las 10 de la noche allá, ¿no? Sí, pero todavía estamos ya entrando, César, al verano, o sea que en este momento está como si fuesen las 5 de la tarde en Colombia. Qué increíble. Increíble. Bueno. Mira, aquí hay una pregunta con respecto a algo que se había dicho ya en la clase anterior, y es que si entonces nosotros oramos, ¿cuál es el sentido de orar si Dios va a cumplir su voluntad ya? O sea, ¿por qué debemos orar? Claro, es que lo que sucede es que si Dios va a cumplir su voluntad, ahí encontramos un problema. Es decir, entonces, por ejemplo, encontramos la siguiente incertidumbre y casi que aporía espiritual. Entonces, si Dios está haciendo, si Dios está haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿para qué oramos? Pero resulta que no debemos caer en un fideísmo, es decir, en que todo es voluntad de Dios, porque el 95% de los acontecimientos que suceden en la humanidad y en nuestra vida son fruto o consecuencia de nuestras propias decisiones. Y en nuestras propias decisiones, pues naturalmente está obrando no la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Porque podríamos hacernos la pregunta, entonces, ¿el coronavirus es voluntad de Dios? O podríamos decir la pregunta, entonces, ¿el mal, la violencia, la guerra es voluntad de Dios? No, todo eso son consecuencias del ejercicio de la libertad que cada uno de nosotros tenemos y que es bendición y regalo de Dios el ejercicio de nuestra libertad. Por lo tanto, que cuando oramos por la voluntad de Dios, no es que se esté haciendo la voluntad de Dios, sino para que se haga la voluntad de Dios. Porque si hay guerra, si hay desigualdad, si hay hambre en el mundo, que los hay, que hay muerte en el mundo, que los hay, entonces eso no es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre que será lo que decía en la enseñanza, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Es decir, la voluntad de Dios es 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De tal manera que no es que se esté haciendo la voluntad de Dios, oramos para que se haya, para que exista, para que se materialice en este mundo, no tanto la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. O mejor aún, para que la voluntad del hombre se identifique, se una con la voluntad de Dios. Es decir, para que no hayan guerras, porque la voluntad, Dios no quiere que haya guerras, para que haya amistad, fraternidad, hermandad, para que no haya esa distinción cada vez marcada entre ricos y pobres, entre odios, disensiones, divisiones, separaciones, polarizaciones que vive nuestra sociedad actual. Eso no es de Dios. Un mundo dividido no es lo que Dios quiere. Dios quiere una humanidad unida, reunida en función de su amor. Arturo, y mira, según lo que tú hablabas ahorita de Abraham, hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo es estar de pie delante de Dios? O sea, ¿cómo hacemos eso, ese acto espiritual de estar de pie? Estar de pie delante de Dios es bueno, implica dos cosas sencillas. Uno, estar en gracia. Es decir, estamos de pie delante de Dios decía que estar de pie en la liturgia significa es ser testigo. Por eso, en la proclamación del Evangelio, en la liturgia de la Eucaristía, por ejemplo, todos nos ponemos de pie. Signo de que estamos siendo testigos del evento Jesús que se va a proclamar en la lectura del Evangelio. Estamos testificando la presencia de Jesús en ese momento. ¿Y cómo somos testigos? ¿Qué es estar de pie? Estar en gracia. Por eso el intercesor es una persona que constantemente se ha de confesar una vez al mes, una buena confesión, un buen examen de conciencia. Así estamos de pie. El pecado no nos pone de pie. El pecado nos pone como Bartimeo allí en la salida de Jericó, allí sentado junto al camino. De pie es estar en gracia, en intimidad con el Señor. Pero también de pie es tener carácter.
tener carácter. Padre, en el nombre de Jesús, no más coronavirus, y lo declaramos, y lo abordamos, y lo decimos con fe, y lo proclamamos porque nuestras palabras en fe tienen poder también. Eso es también estar de pie delante de Dios. Claro, mira lo que tú acabas de decir, creo que va mucho a esta siguiente pregunta, y es que manifiesta, me cuesta entender la voluntad de Dios cuando oro, porque quiero pedir por lo que quiero, pero quiero también que se cumpla la voluntad de Dios. Esta señora manifiesta que ella ora por una persona enferma, pero no sabe si es la voluntad de Dios que se sane. Mira, por ejemplo, en ese caso, con respecto a ese caso concreto, Dios siempre quiere que se haga su voluntad, y Dios puede, todo clamor que nosotros, toda oración que hagamos, Dios la escucha, ¿cierto? Tenemos que partir de ese principio. Toda oración que nosotros hagamos, sea para nosotros, sea para otros, sea como sea, Dios escucha nuestra oración, ¿cierto? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, dice el salmista. Entonces, no se trata tanto de entender la voluntad de Dios muchas veces, porque entender es como asimilar en nuestro intelecto, en nuestro cerebro, cómo actúa Dios, y a Dios no lo podemos encerrar en nuestro pequeño y limitado intelecto. Entonces, más bien es pedir que obre la voluntad de Dios. Ahora, en este caso, si estás orando por una persona enferma y no sabes cuál es la voluntad de Dios, la sanación, por supuesto que es una petición conforme a la voluntad de Dios. Ahora, que en esa sanación hay algo más profundo que la sanación, por ejemplo, que es la salvación. Muchas personas, por ejemplo, con Emiliano Tardif, el padre, grandes milagros, ¿cierto? O con tantos sacerdotes que están usados por el poder de Dios, que tienen carismas de sanación o de milagros, el padre Darío Betancourt, por ejemplo, bueno, no sé, muchos otros que hay en la Iglesia Católica. Muchos se expresan de que el mayor milagro no es la sanación del SIDA o de que una persona que tenga un cáncer y sea sanada, sino que el mayor milagro es la conversión de corazón, porque esa sanación se vuelve una salvación. No solamente fue sanada de una enfermedad física, sino que fue salvada, fue convertida esa persona para Dios. Entonces, esa persona que está enferma pide por la sanación, pero ante todo pide por la salvación. Y de esa manera estás haciendo la voluntad de Dios con la oración. Arturo, esta pregunta me parece muy interesante. Si yo no estoy en gracia, ¿mi oración no sirve? Sí sirve. Toda oración la escucha Dios. Toda oración la escucha Dios. Recordemos el ejemplo, por ejemplo, del fariseo y el publicano. Recordamos en el Evangelio, ¿no? Dice la Biblia que al parecer el fariseo estaba en gracia, ¿no? Se creía, o sea, hacía alarde delante de Dios que estaba en gracia. Señor, pero el publicano, Señor, no soy capaz ni de mirarte ni de levantar, porque el publicano reconoció su pecado. El pecado no impide que tú y yo oremos. Dios nos escucha aún en pecado. Dios siempre, vuelvo y repito, Dios siempre nos escucha. Pero cuando intercedemos, cuando ya hablamos, no solo, una cosa es de que escuchen mi oración, otra cosa es en un contexto que me he vuelto intercesor y que pertenezco a un ministerio de intercesión. Mi intercesión, mi guerra espiritual va a ser mucho más eficaz en la medida que esté en gracia. Ahora, el amor de Dios es tan grande y tan fuerte que muchas veces ni el pecado es la barrera que impide que el amor de Dios llegue a nosotros. Es mucho más fuerte el amor de Dios que el pecado de nosotros. Pero que cuando estamos en gracia, estamos en intimidad, pues se acelera, por ejemplo, ese proceso de materialización de la voluntad de Dios, y Dios escucha con mayor eficacia tu oración. Arturo, hay una pregunta que habíamos comentado de pronto también en la clase pasada, podemos repetirla, es que ¿cuál es el mejor momento para orar y por qué se hace tanto énfasis en la madrugada? O sea, tú dijiste que, y es clave, que el mejor momento para interceder y para orar es todo momento, pero la Sagrada Escritura nos habla especialmente de Jesús en la madrugada. ¿Hay algo especial de la madrugada? Sí, es que la madrugada es un momento muy especial. A ver, son varias cosas. Una, es el momento, físicamente hablando, en nuestra cotidianidad, podemos ver que la madrugada es el momento en el que empieza a nacer el nuevo día. Hablando de día entendido como luz solar, ¿cierto? Como el amanecer. Entonces es un momento en el que está finalizando la noche y es el momento en que está iniciando el día, ¿cierto? Entonces no es ni de noche totalmente, ni es de día totalmente. Hay un momento de transición, hay un matiz allí.
Entonces, la madrugada en el ambiente espiritual es muy especial porque todo está en silencio. Primero, hay mucho silencio externo, se facilita porque todo está en silencio y puedes estar en intimidad. Eso sí, el silencio es fundamental para acrecentar la intimidad y la oración con el Señor. Y segundo, que es un signo de penitencia. Mientras, dice el profeta Isaías, mientras todos comen, nosotros ayunamos. Mientras todos duermen, nosotros estamos despiertos. Entonces, mientras todo el mundo está dormido a esa hora, el intercesor es la luz, es el centinela que está de guardia, es como el vigilante que no puede dormir, porque mientras todos duermen, todos duermen y el vigilante es el que no duerme, precisamente está cuidando a los que duermen. Entonces, el intercesor es el que, mientras todo el mundo está dormido, él está despierto, orando, clamando, en la guerra, de centinela, atento, en el monte, en la cima del monte, pidiendo por el pueblo, pidiendo por los que duermen. Entonces, la madrugada es muy especial, así como yo podría decirle, un lugar muy especial para la oración, el Santísimo, el Sagrario, un lugar muy especial, es un lugar privilegiado para orar, pero también en tu casa puedes orar, pero ese es un lugar privilegiado. Entonces, para orar, para interceder, todo momento es especial para interceder, pero hay unas horas privilegiadas, la madrugada. ¿Por qué? Por el silencio y porque es signo de penitencia y de ayuno. Bueno, muy bien, Arturo. Yo creo que podemos dejar hasta ahí para que finalicemos con nuestra oración. Vale, perfecto. Entonces vamos a finalizar en la oración, amados hermanos. Yo les invito a que allí vamos a ponernos en tónica de oración. Te invito a que levantes tus manos, cierres tus ojos. Te invito a que visualices tu familia, que visualices a las personas por las que quieres interceder. Un amigo, un familiar, una persona cercana. Una situación concreta que estés viviendo, que quieres interceder y poner en manos de Dios. Y vamos como Abraham, vamos a acercarnos a la presencia de Dios, de pie, en la presencia de Dios, con nuestras manos levantadas, a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Mira esta necesidad, mira esta familia, mira esta sociedad, mira este país, mira el mundo entero, mira la humanidad, mira a los niños, mira a los ancianos, mira a los enfermos, mira a los que sufren, Señor, a los que pasan por momentos de mucha dificultad. Mira a los que ya están a punto de morir. Mira a los que viven en desesperación. Mira a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que viven en la calle, a los que están presos bajo las drogas, a los que están presos en tantos vicios. Mira a tus siervos, a los sacerdotes, al Papa Francisco, a todos los obispos, a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos comprometidos, a todo el pueblo santo de Dios. Señor, míranos y ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Que descienda tu bondad, que descienda tu oración, que descienda tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos y renuévanos y úngenos. Ven, Espíritu Santo, ten misericordia, Señor. Ven a sanar, ven a traer alivio, sosiego, paz al que está pasando por una calamidad, por una tormenta. Ven a traer paz, alivio y sosiego. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a levantar al caído, Señor. Ven a sanar al enfermo. Ven a libertar al cautivo, Señor. Ven, Señor, que tu amor, que tu amor se derrame, se desborde, Señor. Que sea como una lluvia inagotable, inacabable, interminable de tu amor, Señor, sobre tu tierra, sobre tu pueblo santo, Señor. Bendito seas, capaz de hacer tanto tú eres, Señor. lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Bendito seas, Señor Jesús. Dios es capaz de hacer Bendito seas, Señor Jesús. lo que prometió que haría. Gloria, gloria, gloria. Dios es capaz. Dios es capaz. Gloria a ti, Señor. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría.
Amén. Dios es capaz. Bendito sea el Señor Jesús. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Bendito Es sea. capaz, es capaz, es capaz. Amén, Señor. Tú eres capaz. Mi Dios es capaz. Puedes hacerlo, Señor. Y puedes hacerlo de nuevo. Hazlo hoy, hazlo ya, hazlo ahora, Señor. Bendiga cada familia, Señor. A través de estos medios de comunicación, allí, ahora, tú lo puedes hacer, Señor. Sana, restaura, libera, toca, Señor. Abraza, levanta el caído, Señor. Trae paz a la familia, Señor. Sana las heridas del corazón, Señor. Libertan de las ataduras del pecado, Señor. Haznos libres, Señor. Haznos libres, Señor. Danos tu consuelo, danos tu sosiego, Señor. Bendice a tu pueblo, que nos volvamos a ti de corazón, Señor. Sánanos, Señor. Santo tú eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Dios es capaz. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es capaz. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Amén, Es Señor. capaz. Amén. 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 Bendito Dios. Bueno, mi hermano Arturo, Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que han estado aquí. Y bueno, ya saben, estamos conectados. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde y también pues en todas las actividades que estamos realizando como comunidad. Arturo, muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo en Cristo Jesús, César, para ti, para todos los tuyos, y un abrazo especial para todas las personas que nos han seguido en esta enseñanza. Y nos vemos el próximo domingo. Recordemos el modelo Abraham, los principios que hemos emitido y sobre todo la tarea, para que tengamos una secuencia de cada una de las temáticas a desarrollar. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y una santa semana. Amén. Bendiciones a todos. Les recuerdo entonces un poco las actividades que vamos a ir teniendo. Tenemos el retiro de niños para que vayan escribiéndose a los números que pueden encontrar en el Instagram del Padre Rodolfo. También les invito a seguir la página de Facebook Familia Parresía, el Instagram Familia Parresía, y para las demás cuentas que tenemos también pueden seguirme en Instagram como @CésarMisionero. También ahí aparezco yo como @CésarMisionero en Instagram para que también estemos en contacto por este medio. Y bueno, bendiciones a todos, que pasen un feliz resto de día. Feliz Día del Padre. Bendiciones a todos.